Este es un tutorial para mostrarles cómo trabajar con GitHub desde la versión tanto web y la versión de GitHub Desktop. Primero vamos a crear un repositorio nuevo desde el Windows Desktop. Creamos File, New Repository y le vamos a dar, por ejemplo, ts1 y la carpeta donde se va a crear el repositorio. Vamos también a darle que cree el archivo readme por defecto y crear. Una vez creamos este repositorio, en esos archivos, en la tarjeta que le hemos dado, que es en este caso GitHub, se debe haber creado la carpeta ts1. Y dentro ya está el archivo readme por defecto. Vamos a crear, por ejemplo, un par de archivos dentro de esta carpeta. Por ejemplo, principal.python y librería en Python. Entonces tenemos estos dos archivos y si vamos al Windows Desktop ya aparecen que se han creado esos dos archivos, ¿no? En el summary vamos a escribir crear archivos y hacemos el primer commit. En el commit se van a grabar todos los cambios hasta este momento. Y acá están grabados los cambios, pero se han grabado en forma local en la computadora, no en el repositorio en la nube. Para publicar el repositorio en la nube le vamos a dar Publish Repository. Vamos a repetir el nombre. Y mientras se publica vamos a ir a la página web. Si entran a GitHub y se loguean, van a poder observar los repositorios que tienen. Acá, en repositorios. Ya se debe haber creado ts1. A ver. Aquí está. Por defecto van a crear como repositorios privados. Para invitar a sus compañeros a trabajar en este repositorio, dentro de las opciones del repositorio, en Settings, en Manage Access, vamos a ver que se logueen otra vez. Y van a poder invitar colaboradores. Acá pueden invitarlos por correo o por el nombre de usuario y los van a agregar. A la persona le va a llegar un correo donde tienen que aceptar o rechazar la invitación. Una vez que han aceptado ya pueden conectarse al repositorio. Entonces en este repositorio que hemos creado ya están los archivos. Y también el readme por defecto se abre siempre y se muestra. Ahora vamos a crear dos ramas, una para desarrollar el programa principal y otra rama para trabajar en la librería. Solamente para un ejemplo para utilizar lo que son las ramas en GitHub. Entonces dentro de GitHub vamos a crear, ahora otra cosa, vamos a ver qué pasa si es que se agregan personas y una persona quiere clonar el repositorio a su computadora, ¿no? Entonces el repositorio está online ahorita y no está en sus computadoras, vamos a borrar, asumir que no tenemos este repositorio acá. Listo, entonces ya no hay nada. Abrimos el GitHub Desktop. Vamos a decir que no encuentra el ts1, vamos a removerlo, asumiendo que no existe ts1. Entonces vamos a crear un nuevo repositorio. Bueno, no vamos a crearlo, que está creado. Vamos a agregar un nuevo repositorio o clonarlo. Y por defecto acá te van a aparecer todos los repositorios que ya uno tiene acceso. Y aquí ya está. O puedes importarlo desde la URL. Uno pone acá copiar toda esta página y la pegamos acá en URL. Y si uno tiene los accesos y todo para poder descargarlo, se va a poder clonar. Por defecto igual crea la carpeta ts1 dentro de GitHub. Y se va a clonar. Entonces eso es lo que deberían hacer las otras personas del equipo, ¿no? Las otras integrantes del equipo. Y ya está. Para verificar que todo esté bien, hacemos el fetch origin. Ese fetch origin que va a hacer va a jalar todo lo que esté en la nube
y va a compararlo con la copia que se tenga en la computadora en forma local. En este caso no hay ningún cambio. En GitHub vemos que ya se creó la carpeta, ¿no? Con los dos archivos. Entonces vamos a trabajar con esos archivos en code. Y como les dije, vamos a crear dos ramas, una para cada de los archivos. Entonces vamos a trabajar con una rama a partir de este estado. Vamos a crear una nueva rama que se llama principal, o primero librería, que se llama librería. Y otra vez el programa maestro, vamos a crear otro branch que se llame prueba principal. Entonces tenemos dos ramas que salen desde de master, ¿no? Entonces master estaba desde la creación de los dos archivos y luego se abre en dos ramas, que una va a ser prueba principal y otra va a ser librería. Ahora en prueba principal, por ejemplo, vamos a estar en el branch de prueba principal. Vamos a crear la librería primero. Vamos a ver la librería. Primero vamos a publicarlo. No, todavía no vamos a publicarlo. Estamos en librería. Entonces en librería vamos a crear una función, por ejemplo, definir mi suma .x, y. Solamente vamos a devolver el valor de x más y. Y ya está. Esto va a ser nuestro programa, nuestra función suma en la librería. Y ahora estamos trabajando en el branch de librería y hemos agregado milib. No hemos modificado, hemos modificado. Y aparece el nuevo puntito acá, ¿no? Entonces podemos decirle acá, bueno, incluso nos sugiere, ¿no? Update mylib. Vamos a poner lo mismo. Ya. Y ahora hay cambios en el branch librería y lo vamos a publicar. Listo, ya se ha publicado en el branch librería, se ha actualizado el archivo milib. Si vamos al branch master, nos va a aparecer milib vacío, porque hasta ese momento no habíamos hecho ningún cambio. Pero si vamos a trabajar en el branch de librería, ya va a aparecer milib con el cambio, porque cada branch es independiente. Entonces en un branch teníamos librería, vamos a ir otra vez a master, está vacío, vamos a trabajar ahora en el prueba principal. Entonces en el prueba principal vamos a usar la función, por ejemplo vamos a imprimir, la suma es, y vamos a utilizar nuestra función que se llama, vamos a importar primero, que se llama milib. Vamos a hacer la suma es y vamos a cargar milib.mi suma es 3 y 5, por ejemplo. Listo, entonces esto va a usar la función que hemos creado en mi suma. Pero si queremos ahorita correrlo, va a salir error porque la librería, esto le he creado en mi librería. Perdón, no hemos hecho nada. No. Ya. En principal vamos a crear este programa. Y mi librería va a estar vacío, ¿no? Porque la librería se ha creado y modificado en el branch librería. Ahorita estamos en el branch de prueba principal. Entonces ahorita vamos a crear ese programa, vamos a ejecutar y no va a funcionar porque no existe la librería. Entonces en GitHub nos va a aparecer que prueba principal ahora tiene un cambio en el programa principal. Y te sale como recomendación que le pongas update principal
y vamos a dejarlo como está por defecto. Y vamos a publicarlo. Entonces tenemos tres ramas, se puede decir. Una que es la rama principal, que se quedó en la creación de los dos archivos. Entonces si vamos a master, vamos a ver que mi lib y principal están vacíos. Si vamos a prueba principal, solamente principal está lleno y librería está vacío. Y si vamos a librería, principal está vacío y librería tiene los archivos. Entonces lo que tocaría ahora es integrar todo esto, ¿no? Entonces acá estamos suponiendo que, por ejemplo, una persona comenzó a trabajar en lo que era librería, otra persona comenzó a trabajar en lo que era principal, y obviamente se habían puesto de acuerdo para usar los nombres y todo, y que no haya ningún problema a la hora de integración. Para integrarlo se tienen que mezclar o aceptar los cambios al master, pero para eso tenemos que pedir al sistema o decirle que ya hemos acabado con la librería o con la parte de requerimiento y queremos mezclarlo con el principal. Entonces, por ejemplo, vamos a la rama librería, donde se hizo el cambio de la librería, y vamos a pedir el pull request. Entonces se va a cargar la ventana de GitHub y te va a decir, ¿no?, el pull request y darle un nombre, ¿no? Lo creamos por defecto. Y la persona que esté manejando el administrador o el que esté manejando el repositorio, va a poder ver todo lo que está pasando, ¿no? Que en branch se habían creado los archivos, que en el branch librería se actualizó el archivo mi librería, que en el branch prueba principal se actualizó mi principal, ¿no? Y vamos a ver que en librería se había hecho un pull request. Y aquí sale, ¿no?, compare y pull request. No, esa es la prueba principal, en librería. Perdón. Estamos en librería. Ya, y acá tenemos lo que se había creado, ¿no?, el pull request. Que es un request, es una petición para que confirmar al que está viendo el programa principal o el master, el hilo principal, acepte los cambios, ¿no? Entonces, bueno, acá uno debería haber escrito los cambios y que todo está bien, y uno dice, ok, vamos a mezclar ese pull request con el original. Entonces vamos a aceptar todos los cambios que se hicieron en librería al maestro, al branch principal. Listo, ya está. Si vamos al GitHub y vamos ahora al principal, en el principal habíamos actualizado la librería ahora y le vamos a ver fetch. Y te va a decir que ha cambiado, ¿no?, que tiene commits que no existen en nuestra computadora. Entonces vamos a jalar esos cambios en el maestro, ¿no? Esto es para que tener los cambios en el repositorio local, en sus computadoras, porque en la nube ya está hecho. Entonces ahora nuestro maestro ya tiene los cambios de librería, porque el pull request de librería fue aceptado. Entonces si vamos estamos en la rama de branch maestro, vamos a ver que librería sí está lleno y principal todavía no. Entonces ahora falta incorporar los cambios de principal. ¿Y dónde están estos cambios? En la rama principal. Entonces podemos hacerlo desde la misma rama de
prueba principal. Vamos a crearlo acá, igual de la misma manera, pull request. O también podemos hacerlo desde desde la interfaz web. Si estamos en TS1 y en el branch prueba principal, podemos crear un pull request, ¿no? Vamos a comparar y crear un pull request. Y el pull request se va a llamar justamente que actualice el programa principal y se va a crear el pull request. Y te parece, ¿no? No hay ningún conflicto para hacer la mezcla en el branch principal, y uno simplemente debería evaluar si hay algún problema, cualquier cosa, y da ok, ¿no? Vamos a mezclar todo esto. Y listo. Incluso también te recomiendan que una vez que has mezclado todos los cambios al programa principal, ya incluso elimines ese branch, ¿no? Porque ya todos los cambios del branch ya han sido actualizados al branch principal. Entonces ahora, si vamos al maestro y damos el fetch, va a salir que hay diferencias, ¿no? Porque ahora el maestro va a incluir los cambios, unos nuevos cambios. Y listo. Entonces revisamos ahora el maestro. Tenemos los dos cambios hechos en cada uno de los branches y ya incorporados al branch principal. Entonces en el branch principal se modifica el archivo principal y mi lib. Y simplemente ahora sí, al correr, bueno, había un error, ¿no? Bueno, acá hay un error de sintaxis. Y ya está, el programa correcto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si uno hace esos cambios? Ahora estamos trabajando en el principal. Y uno puede ver en el principal, puede también agregar ese commit, corrección de principal. Y ya está trabajando sobre el master, ¿no? Ya no está trabajando sobre cada uno de los branches. Entonces, mientras alguien trabaja en los branches, uno puede modificar diferentes archivos independientemente en cada uno de los branches y luego mezclarlos en el programa, en la rama principal o en el master a finalizar los cambios, ¿no? Listo. Entonces acá podemos ver el historial y fue lo que pasó al inicio, ¿no? Se crearon los archivos, se actualizó mi librería, se actualizó principal y se mezclaron los dos, ¿no? Se mezcló, se incorporó librería principal, se incorporó programa principal al final, y luego así es el último cambio que hemos realizado ahorita, que es la corrección del programa principal. Y están todos los historiales con los cambios en cada uno de los archivos, ¿no? Se crearon los archivos, los dos, se actualizó este que apareció, se creó estas líneas verdes, se actualizaron, bueno, lo mismo. Y acá, ¿qué pasó? Se borró esta línea y se arregló por esta. Entonces tenemos todo el historial de todos los cambios realizados en el programa. Acá nos aparece una flechita porque nos falta subirlo a la nube. Tenemos que hacer el push to origin. Y listo, también se debe actualizado en TS1. Listo. Entonces incluso te aparece en el último
cambio el último commit de cada uno de los archivos, ¿no? Entonces principal se modificó en corrección de principal, ¿no? Mi lib se modificó solamente cuando se dio el commit de update mi lib. Estos dos se hicieron en el commit inicial cuando se creó el repositorio. Y eso, bueno, aparece por defecto por code. Se tienen los branches que se habían creado, que bueno, el master es el por defecto, y las dos que se crearon. Ya no hay ningún pull request pendiente, ¿no? Todo está manejado. Entonces, eso es una guía de cómo trabajar con diferentes branches, que deberían ser diferentes tareas, incluso diferentes programadores que están trabajando en el proyecto, y cómo poder combinar todo al branch principal, una vez verificado que todo está de acuerdo.